ya se lo adelantaba. Ayer sucedió algo electoralmente muy relevante en Hungría, país de la Unión Europea. Hungría ha sido dirigido desde hace 16 años por Viktor Orbán, un hombre que pues usualmente no coincide con las líneas generales de política exterior de la Unión Europea, y es un hombre que pues tiene una cercanía muy evidente con el presidente ruso Vladimir Putin y también con el presidente estadounidense Donald Trump. Pues luego de 16 años en el poder, los húngaros decidieron quitarle el cargo de primer ministro, quitarle la mayoría al partido de Viktor Orbán y dárselo al partido de Péter Magyar, quien es el líder del principal partido de la oposición, un hombre que solía ser un colaborador, un hombre cercano a Orbán, pero que hace 2 años rompió con Fidesz, el partido de Orbán, y creó su propio partido, y este partido ahora ha ganado una mayoría aplastante en el Parlamento húngaro y pues le tocará a él encabezar el gobierno. Vamos a platicar al respecto con Aribel Contreras, analista internacional y coordinadora del programa de la Ibero Global Business. ¿Qué tal, Aribel? ¿Cómo estás? Con el gusto de saludarte, Pascal. Muy buenos días, y vaya manera de estar empezando la semana mirando hacia Europa, Pascal. Sí, la verdad es que, bueno, ya se veía venir porque las encuestas daban una ventaja al partido de Magyar, pero no deja de ser sorprendente que un hombre que parecía dominarlo todo en su país, que controlaba los medios de comunicación, que controlaba pues prácticamente toda la política húngara, pues de repente ahora se ve sin el poder por la decisión de sus ciudadanos. Así es, Pascal. De hecho, diste una extraordinaria introducción, porque estamos viendo que Viktor Orbán era el único presidente europeo que contaba con un profundo respaldo tanto de Moscú como de Washington. Se había convertido desde tiempos de la Guerra Fría en un país satélite de la Unión Soviética, pero que ahora en la coyuntura, él como líder de Hungría, jugaba muy bien a doble pista. Cuando tenía que hacer un guiño con Putin, se convertía en un gran aliado. Cuando se trataba de vetar resoluciones al interior de la OTAN y de la Unión Europea, pues era justamente el líder más autoritario, no solamente al interior de Hungría, sino también en la región. Y veíamos la semana pasada que inclusive el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, había viajado a Hungría, que se hizo mediático este momento en el que pone en altavoz su celular con la voz de Trump, dando el profundo respaldo al presidente actual, diciendo que en caso de que él volviera a ganar las elecciones, pues iba a contar con recursos financieros de Estados Unidos para proyectos en Hungría. Entonces, todo parecía apuntar que a pesar de los pronósticos electorales, él podía haber ganado otro mandato más. Sin embargo, pues con este resultado no solamente pierde él, sino pierde Rusia, pierde Estados Unidos, pero gana la Unión Europea, gana la democracia, ganan los húngaros, y estamos entrando en una nueva era, sin duda, para Hungría, pero también seguramente en su nueva política exterior respecto al acercamiento con la Unión Europea y un distanciamiento respecto a Rusia. Ahora, una de las grandes preguntas, Aribel, es ¿qué va a pasar con la guerra a Ucrania? Porque por el sistema de la Unión Europea, un solo país puede vetar una decisión de todos los demás, y eso es lo que había venido ocurriendo con Hungría en cuanto al apoyo financiero, al apoyo militar a Ucrania. Este nuevo, el próximo primer ministro de Hungría, Péter Magyar, no se ha pronunciado, la verdad, de manera muy concreta respecto de Ucrania, pero pues la expectativa que hay en Bruselas y en otras partes del mundo es que el cambio de gobierno en Hungría represente pues un apoyo del nuevo gobierno húngaro a las posturas de la Unión Europea sobre la invasión rusa a Ucrania. Totalmente, Pascal. De hecho, Ucrania ha estado dando un monitoreo muy puntual a estas elecciones, justamente porque con
Víctor Orbán pues no habían avanzado en muchos guiños que ha tenido Ucrania respecto a la Unión Europea. No nada más por su proceso de querer avanzar en su candidatura para adherirse, sino en el sentido de los apoyos que salen desde la Unión Europea respecto a Ucrania. Ahora con la llegada de Magyar, seguramente estaremos visualizando una nueva era para Ucrania en cuanto al apoyo de cooperación desde Bruselas hacia Kiev, pero también me parece que estaremos visualizando nuevas relaciones de Hungría al interior de la región. El tema de la guerra en Ucrania, que lamentablemente tanto vemos que avanza pero retrocede y se estanca por que queda ensombrecida por el conflicto en Medio Oriente, al final pues son buenas noticias sin duda para Ucrania en este aspecto, pero vayamos viendo cómo esto se va reconfigurando, cómo se va reacomodando, porque pues Hungría es un país que estaba totalmente volcada hacia otro tipo de intereses políticos y que aunque Magyar no es tampoco ni de izquierda ni totalmente una plataforma opuesta a la que venía manejando Víctor Orbán, pues sí da cabida al fin de una era de autoritarismo, de dictadura, que hay que decirlo con las palabras como son, y esto le permite a la población tener un tanque de oxígeno, de avanzar hacia sus derechos civiles que habían sido opacados por esta manera de Orbán de decir que se vivía un modelo de democracia iliberal y al final del camino yo creo que Hungría le viene a dar un nuevo capítulo a la Unión Europea y que al final del camino, pues de refilón, le dará un guiño profundo a Ucrania en esta guerra que cada vez vemos que avanza y no vemos para cuándo será el fin, Pascal. Bueno, pues ahí está una noticia sin duda importante. Aribel, muchas gracias. Como siempre, un abrazo, Pascal. Gracias, hasta pronto. Gracias. Bueno, ¿por qué es relevante? Ya lo decía yo, el sistema de la Unión Europea que permite a cualquiera de sus 27 miembros pues boicotear una decisión de todos los demás, y con esto se espera que ya se logre el consenso respecto del tema de Ucrania. Ahora, rápidamente, en 30 segundos, ¿cuáles son dos de los aspectos que provocan la derrota de Víctor Orbán? Por un lado, la corrupción del régimen cada vez más evidente, beneficiando a personajes del régimen con canonjías, cosa que hartó a los húngaros, y por otro lado, un escándalo en el que se quiso pues exonerar a una persona que había encubierto crímenes de pedofilia, y eso pues fue la gota que derramó el vaso para que Péter Magyar dejara el partido Fidesz y formara su propio partido, el partido TISA, que ha ganado ahora las elecciones. Por más sólido que parezca un régimen, siempre hay puntos de quiebre, y en el caso de Hungría pues son los que le comento.